Biblias, hermanas, en el libro de San Juan, capítulo 5, vamos a leer del 1 al 8. Tiene como título El paralítico de Betesda. Dice: después de esas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Pueden tomar asiento, hermano. El mensaje de esta noche lo he titulado ¿por qué darnos por vencida? Todas sabemos, hermanas, qué significa darnos por vencida. Darnos por vencida, hermanas, es que ya no damos por vendida, ya no queremos esforzarnos por nada. Ok, vamos a empezar con el versículo 1. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En esta noche vamos a hacer un viaje a Jerusalén. Todas vamos a usar nuestra imaginación, así como me lo imaginé yo todo, y vamos a hacer como que estamos nosotros en ese momento presenciando los milagros de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, hermanas, había pasado, antes de llegar a Jerusalén, de este versículo, como menciona, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Antes de estar en Jerusalén, el Señor había pasado un periodo indeterminado en Galilea. Si nosotros queremos saber qué es lo que ocupó al Señor en ese tiempo, del que no se menciona mucho en este libro del Evangelio de Juan, debemos leer un poco y escudriñar los otros 3 evangelios, como es Mateo, Marcos y Lucas, y nos daremos cuenta el trabajo tan intenso que estaba llevando Jesús, en Galilea durante todo ese tiempo que se había ido de Jerusalén. Dice que había una fiesta. En la Biblia no aclara cuál era esa fiesta que se estaba celebrando, pero en el capítulo 2 del libro de San Juan hace mención a unos milagros que Jesús hizo estando en la fiesta de las Pascuas. Si nos vamos un poquito al Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, cuando Dios, por medio del siervo Moisés, establecieron unas fiestas convocatorias que los hijos de Israel debían cumplir. Después que se celebraba la Pascua, 15 días después venía la fiesta de los panes sin levadura. Entonces todo hace mención a que posiblemente era esta fiesta que se estaba celebrando en ese momento. Sigue diciendo en el versículo 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La puerta de las ovejas, hermanas, no era más que todo el camino donde llevaban las ovejitas para ser sacrificadas en el templo. En la Biblia solo se menciona esta palabra Betesda una vez en el Nuevo Testamento, cuyo significado quiere decir casa de misericordia. Empecemos, hermanos, por notar la primera parte de los incidentes relatados en este pasaje, en el lugar donde se llevó a cabo todo, que fue en el estanque llamado Betesda. Dice que tenía alrededor 5 pórticos en los que cobijaban una multitud de ciegos, cojos, paralíticos.
Posiblemente cuando Dios regresó a Jerusalén, si leemos un poquito el capítulo 3, si no me equivoco, podemos ver cuando Jesús regresó a Jerusalén, vio cómo los sacerdotes tenían como un mercado el templo. Entonces que Dios se enoja mucho y los echa del templo y le dice que ese es un lugar sagrado, que no es para estar vendiendo ni para estar haciendo negocios ilícitos. Entonces podemos pensar que Dios, viendo toda esa situación, fue a este estanque de Betesda, que está al noreste del templo, o sea que estaba cerca del templo, porque también hace mención de la puerta de las ovejas, que es donde caminaban las ovejitas para ser sacrificadas. Como ya lo dijimos, hermanos, este lugar significaba casa de misericordia, lo que sería en aquel lugar, hermanas, un hospital, como decir un hospital en tiempo presente, donde podemos escuchar lamentos, lloros, angustias, y es por esa razón, hermanas, que Jesús nos manda en su palabra a ser misericordiosos, a ser piadosos, a predicar el Evangelio. Yo recuerdo hace poco, ahorita que operaron a mi mami, las semanas muy atentas con mi mami, queriendo saber cómo estaba, y eso es lo que nos manda el Señor. Pero así como somos atentas con nosotras mismas, así debemos serlo también con los incrédulos, porque los incrédulos sufren el doble. Una, están enfermos y también están abatidos en su espíritu porque no tienen la consolación de nuestro Dios. Entonces, así como nos consolamos nosotras juntas en armonía, también debemos nosotras ser misericordiosas y predicar el Evangelio a esas personas que necesitan un consuelo. Sigue diciendo el versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Juan nos detalla aquí la creencia popular que había surgido en relación con el estanque de Betesda, y que sirve para explicar por qué había tantos enfermos reunidos a su alrededor. Cabe decir porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Entonces nosotras, hermanas, podemos imaginarnos aquella escena cuando por alguna razón comenzara a moverse esa agua, y de repente aquella multitud de ciegos, cojos, paralíticos estarían luchando unos con otros para poder llegar al estanque. Unos tenían la vista, pero no podían caminar, y otros podían caminar, pero no podían ver. Entonces esto era una lucha entre ellos mismos de sufrimiento por llegar a ese estanque y recibir y ser sano. Entonces, en el pasado, hermanas, estas personas tenían su fe puesta en ese movimiento del agua, esperando ser sanados. Y ahora la pregunta es, nosotras en la actualidad, ¿qué estamos esperando para reaccionar, comprender que Jesús es nuestro auxiliador en las tribulaciones? Entonces la pregunta que yo les hago a cada una de ustedes es, ¿en quién tenemos nuestra fe depositada? Si estamos como el paralítico que tenía su fe depositada en aquel estanque, si nosotros también lo tenemos en algo material y no es en nuestro todopoderoso Dios. Entonces dice que darse por vencido para cada una de nosotras, hermanas, jamás debe ser una opción. No puede existir en nuestro vocabulario darse por vencida a las hijas de Dios, como la Biblia lo dice en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermanas, nosotras nunca debemos mirar el tamaño del problema, sino cuán grande es nuestra fe y la disposición a obedecer los mandatos de nuestro Dios. Sigue diciendo el versículo 5.
Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? En todo caso, hermanas, lo que el Señor encontró en aquel estanque de Bethesda era una triste exhibición de la miseria humana, tanto del cuerpo como del alma. Hasta cierto punto, hermanas, podemos comprender los sentimientos que pudieron haber agitado el corazón de Jesús a la vista de aquel montón de personas enfermas. Pero entre todos los enfermos, hermanas, había uno por el que Jesús se interesó de manera especial. Se trataba de un hombre que hacía 38 años que estaba sufriendo mientras esperaba una sanidad que nunca llegaba. Bien podríamos decir, hermanas, que era un caso extremo entre toda la multitud. Y como vamos a ver a continuación, después de tanto esperar y viéndose cada vez más viejo e incapacitado, el hombre había llegado a perder toda esperanza de ser sanado. No es de extrañarse, hermanas, que ese desánimo de aquel hombre, después de tantos años de perseverar sin descanso en lo que no solucionaba su problema, había llegado a darse por vencido. Pero lo más grave de su estado, hermanas, era que Jesús se presentó ante él y la frustración que ese paralítico tenía, hermanas, le impedía darse cuenta de que tenía delante de sí la verdadera solución a su problema. Para un enfermo, hermanas, 1, 2, 3 días, 2 meses, 1 año, nos sentimos eternos. Si yo en enero, cuando me corté, que yo le digo, me acuchillé la mano, porque básicamente eso hice, yo me sentía, tuve como un mes que estuve sin poder hacer nada, solo sentada, con la mano acuchillada, como le digo a mi mano. Entonces, ¿se imaginan este enfermo, ese paralítico, estar 38 años postrado? ¿Se imaginan las llagas o úlceras de su piel de estar en el mismo lugar tantos años y huesos debilitados? Entonces Jesús se acerca a él y le pregunta: ¿quieres ser sano? Muchos pueden decir que pregunta tan lógica es esa, ¿verdad? Si él estaba en ese lugar era porque estaba enfermo y quería ser sano. Pero Jesús, hermana, lo que quería saber era qué tan dispuesto estaba a hacer y a obedecer lo que él decía para ser sano. Hay gente que ahora quiere ser millonario, pero no está dispuesto a trabajar. Hay muchos que quieren un empleo, pero no lo buscan. Hay otros que quieren engordar, pero no comen. Y viceversa, con mi caso, quiero adelgazar, pero no dejo de comer. Entonces, ¿estamos dispuestos realmente a obedecer lo que Dios nos manda? Entonces, el paralítico le contesta en el capítulo 7. Señor, le dice, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué cree que son estas, hermano? No son más que excusas. Son excusas. Entonces, él aprovechó ese momento para dar rienda suelta a su amargura y culpar a otros por su falta de interés y solidaridad para ayudarle a llegar al estanque cuando el agua se agitaba. Y eso también lo podemos ver en la actualidad, hermano. La falta de amigos o familiares que se muestran dispuestos a ayudarnos aún nos hace sentir más simpatía por ese pobre paralítico. Pero lo cierto, hermana, es que así igual somos todos nosotros y somos todos los seres humanos. Y esto, hermana, se manifiesta con mayor crudeza cuando lo que está en juego son nuestros propios beneficios, nuestros propios intereses personales. En esos casos ocurre con aquel estanque de Bethesda, donde la única regla que parecía aplicarse es la que cada uno peleara por lo suyo sin importar nada. Entonces, hermanos, así como se nos presenta a este hombre, podemos decir, hermanos, que es un simple
los hombres, porque lo reconozcamos o no, todos nosotros somos totalmente incapaces de ayudarnos a nosotros mismos para cambiar las graves consecuencias que el pecado ha traído sobre cada una de nuestras vidas. En lo profundo de nuestro ser, hermanas, sentimos el vacío, la ruina y el fracaso en nuestra lucha por lograr agradar a Dios con acciones que sean dignas de Él. Entonces, a veces nos gastamos, hermanas, la vida confiando en personas que no nos añaden nada positivo a nuestro problema, que más bien nos atormentan más. Entonces, hermanas, así, y esta apatía, hermanas, no suele suceder con los incrédulos. Muchas veces en la misma iglesia existe esa apatía entre hermanos, que si yo estoy bien no quiero ayudar al otro, si yo hago esto no le puedo ayudar al otro a hacer tal cosa. Entonces, esa apatía no solo está en el mundo, también está en la casa de nuestro Dios. Entonces sigue diciendo Dios, Jesús le dijo, levanta, toma tu lecho y anda. ¿Qué fue lo que sanó realmente al paralítico, hermanos? La obediencia. Si él no hubiera creído, si él no se hubiera levantado de ese lugar, él no hubiera sabido si estaba sano, ¿no? Entonces, pero ¿qué fue lo que él hizo? Se levantó de inmediato, agarró su lecho y caminó. Entonces, la obediencia que tenemos que tener hacia nuestro Dios es lo que realmente importa. Así como nuestros padres se molestan cuando nosotros como hijos no hacemos caso, así nuestro Dios se molesta con sus hijos cuando no le obedecemos. En el versículo 14, hermanas, vamos a leer el 14 siempre del capítulo 5, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Estas palabras podrían sorprendernos a cada una de nosotras. ¿Qué podía ser peor para un paralítico que tenía 38 años tirado en el suelo y realmente olvidado de la sociedad? Entonces, sin duda es posible, hermanos, que nos encontremos con tragedias muchísimo mayores, pero el Señor lo que indudablemente quería que el paralítico se diera cuenta, hermanas, que hay un castigo eterno. Y la única forma de evitarlo sería seguir las indicaciones de nuestro Dios. No pequemos más. Es notable, hermanas, que el Señor quería que aquel hombre comprendiese que el pecado tiene consecuencias en nuestra vida, mucho más terribles que una violencia física que muchas veces nos puede afectar. Entonces, notemos además, hermanos, que en las palabras de Jesús hay un implícito, un elemento de juicio, que tarde o temprano todos tendremos que dar cuenta de nuestros hechos, como lo dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Entonces, hermanas, lo que Dios le quiso decir a este paralítico, porque muchas veces esas enfermedades, hermanas, eran genéticas, pero también eran por el mismo pecado que eran atormentados y estaban en ese pórtico solo esperando la sanación, y esa sanación solo la puede dar nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, muchas veces así somos nosotras, la humanidad es desagradecida con nuestro Dios. Cuando estamos en algún problema, se nos hacen hasta callos en las rodillas de tanto estar ore. Pero cuando ya ese problema es resuelto, se nos olvida por completo que es la oración, se nos olvida por completo, hermanas, que es venir a la casa de adoración a dar gracias a nuestro Dios porque fue contestada esa petición especial. Entonces, hermanas, no darse por vencido tiene que ser la insignia de toda hija de Dios, de toda aquella que ha conocido el amor incomparable de Dios. Y no porque no queramos darnos por vencidos, porque habrá muchos momentos en nuestra vida, hermanos, en donde el deseo de rendirnos querrá apoderarse de nuestra vida. Pero nosotros no nos rendimos
porque somos hijas de Dios, hijas de un rey, hijas del Señor de señores, hermanas, y no estamos por vencidos nunca. Y si leemos Hebreos 10:39, y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces así debemos ser nosotros, hermanas, siempre triunfantes en victoria. Porque cada una de nosotras, hermanas, así como podemos contar algunas situaciones difíciles de nuestra vida, también podemos contar situaciones de alegría que solo Dios nos ha permitido gozar de esas maravillas. Entonces, hermanas, como conclusión, Dios no nos llamó, hermanas, para que nos demos por vencidas. Dios nos llamó a ser de fortaleza,